Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Han transcurrido ya 4 meses y medio desde las elecciones generales del pasado 28 de abril y no se atisba la formación de nuevo gobierno. Pedro Sánchez se siente cómodo y bastante seguro, así que le ha echado un último órdago sobre la mesa a Podemos para que le terminen apoyando en la investidura, pues ya a estas alturas casi por nada. De no hacerlo, pues tendría que ir a elecciones en las que espera ganar muchísimos más escaños y acabar de una vez por todas con esta espera, que para él no es en absoluto angustiosa, como podemos imaginarnos, porque a fin de cuentas está en la Moncloa, mientras sus adversarios malviven divididos, todos ellos, en la oposición, y además en una oposición especialmente incómoda porque las últimas elecciones, salvo algunas excepciones, como fue el caso de Vox, que acaba de irrumpir en la Cámara, y de Ciudadanos, que creció bastante, tanto el PP como Podemos, pues sufrieron un severo varapalo electoral. En fin, que la verdad esto no es que sea lo mismo, pero es bastante parecido. Es decir, cuesta no comparar la situación actual con la de hace 3 años, cuando Mariano Rajoy esperó pacientemente durante un semestre a que la situación se tornase insostenible. Y fue entonces cuando ya no quedaba otra opción, pues cuando convocó nuevas elecciones. A Rajoy lo cierto es que le salió medio bien. Digo medio bien porque mejoró sus resultados, no mucho, pero los mejoró, consiguió arañar, creo que fueron algo así como 15 escaños del mes de diciembre de 2015 al mes de junio de 2016, pero no tanto como para gobernar cómodamente, y en apenas año y medio fue descabalgado del poder por el propio Pedro Sánchez. En fin, Sánchez no sé qué tipo de cálculos está haciendo, o se los están haciendo directamente, pero bueno, el hecho es que él cree que le saldrán bien las cosas, pero nada lleva a pensar que esta operación, de salirle bien, vaya a ser fácil. El lunes pasado, primer día laborable, tras las vacaciones de agosto, se hicieron públicas 2 encuestas electorales. En principio, para unas elecciones que no se han convocado, pero que algunos entendidos dicen que serán el próximo día 10 de noviembre. Es decir, estamos a 9 de septiembre, pues dentro justo de 2 meses. Las 2 encuestas, hubo una tercera también, la del diario La Razón, pero de esa se habló bastante menos. Se habló sobre todo de 2, una en El Mundo y otra en El Español. En la del Mundo, elaborada por Sigma 2, como es habitual en este diario, el PSOE tomaba la delantera, además con mucha autoridad, y se iba a los 145 escaños. Actualmente, os refresco la memoria, tiene 123. 145 escaños y, ojo, lo tengo delante, y el 33,4% de los votos, es decir, un tercio, lo que Rajoy sacó en las anteriores elecciones. Y tiene actualmente el 28,6%. Con 145 escaños, evidentemente no podría ser investido a la primera ni solo con sus propios votos, porque la mayoría absoluta, como bien sabéis, es de 176. Es decir, que necesitaría un socio. Pero la verdad es que se quedaría mucho más cerca que ahora. Está en 123, pues calcula lo que le falta para llegar hasta 176, especialmente cuando con Podemos solo no le basta. Necesita Podemos y además necesita a un tercer partido para pasar la investidura. Y luego ya a partir de ahí, si quiere pasar, por ejemplo, los presupuestos o pasar leyes para las que precise mayoría absoluta, pues a partir de ahí tendría que empezar a negociar con distintos actores dentro del Congreso. Es lo que los cursis en Moncloa han dado en llamar geometría variable, que es tan variable que al final no es ni geometría ni es nada porque no le termina de salir el asunto. Estamos a 9 de septiembre, ya digo, 4 meses y medio y aún no se ha variabilizado nada de esa geometría que alguien con mucha voluntad pero con poco acierto le vendió a Pedro Sánchez hace unos cuantos meses. Bien, en el caso de que se pusiese en estos números que daba El Mundo, que daba Sigma 2 la semana pasada, pues solo necesitaría a Podemos, que según esta encuesta se mantendría más o menos bien, el 14% de los votos, y le daría, pues, junto al PSOE la mayoría absoluta. Por lo tanto, entre ambos podrían
pasar la investidura sin ningún problema y además gobernar felicísimos sin necesidad de recurrir a ningún otro partido. Luego, en el otro lado os preguntaréis, claro está, ¿quién se queda al otro lado? Pues en el otro lado el Partido Popular de Casado ganaría algunos diputados, no muchos la verdad, pero tanto Ciudadanos como Vox retrocederían. Por lo tanto, quedaría la oposición completamente neutralizada, al menos durante los siguientes 4 años. En todo coincidía, aunque con otros números, le estaba dando, por ejemplo, en el caso del Español, le estaba dando al PSOE un 31%, un par de puntos menos, pero bueno, en todo coincidía o en casi todo coincidía esta encuesta del Español, es decir, tanto el PSOE como Podemos formarían juntos mayoría absoluta, el PP crecería ligeramente y tanto Ciudadanos como Vox perderían un buen puñado de escaños, lo cual, a poco que uno se siente a pensar un rato y se desprovea de cualquier tipo de preferencia política, pues la verdad es que estas encuestas parecían bastante razonables. Es normal que el Partido Popular vaya a recuperar parte del voto que fue perdiendo a lo largo de los últimos años y que se les fue primero a Ciudadanos y luego posteriormente a Vox. Así que se non è vero, è ben trovato, que dicen en Italia. Es decir, si no es cierto, pues está bien encontrado. Es algo perfectamente verosímil. Bien, este escenario, exactamente este, no ningún otro, es el que busca Iván Redondo. Iván Redondo, para quienes no sepáis de él, es el Rasputín de Pedro Sánchez que está a cargo de la estrategia en Moncloa. Pues con un escenario como este es con el que sueña Iván Redondo por las noches, que puedan volver a las elecciones, que gane su jefe con una mayoría sobrada. A él le gustaría que fuese con mayoría absoluta y asunto resuelto, pero sabe que eso hoy por hoy, según está el mapa político en España, una mayoría absoluta es imposible de conseguir, pero bueno, acercarse a los 150 escaños sí es algo factible y con 150 escaños se puede llegar a gobernar muy cómodamente si tienes un partido cercano que está dispuesto a dejarte gobernar. Y parece ser que Podemos con el PSOE sería ese partido sin esforzarse demasiado, a poco que se le sepa comprar con algunos regalos que los de Podemos tomen por buenos, que hasta ahora ninguno de los que les han ofrecido les ha parecido bien. Pero bueno, el hecho es que sobre este escenario es sobre el que están haciendo prácticamente todos los cálculos ahora mismo en Moncloa. De manera que si ese escenario no se presenta por las buenas, pues habrá que forzarlo. Y en eso mismo es en lo que están ahora. En principio, la gente, es decir, nosotros, los españolitos de a pie, pues no estamos mucho por nuevas elecciones. Eso es lo cierto. Los que seáis españoles, si os preguntan, pues seguramente diréis que no os apetece mucho volver a las urnas y más que el hecho mismo de votar, que a fin de cuentas es una cosa de 5 minutos, es toda la paliza previa, ya sabéis, la campaña electoral, el tener que aguantar debates por la televisión, el tener que aguantar políticos las 24 horas, lo cual es una cosa muy irritante para los que no vivimos de esto. Bueno, yo parcialmente todavía vivo de hacer análisis político, aunque también es verdad que vi un poquito de España, pero aún así, mal que bien estoy acostumbrado a ese veneno, pero claro, el español medio, que es un tipo productivo, que mira el futuro con júbilo y con optimismo, pues tener que estar viendo a esta gente continuamente en la tele es normal que se desespere y que no quiera verles, que con una vez cada 4 años pues ya va más que sobrado. Bien, en este caso pues serían las segundas elecciones generales en un año, porque ya tuvimos unas en el mes de abril. Es decir, este año se vota en todo. Votamos en generales el 28 de abril, se votó en las municipales, regionales, en 13 comunidades autónomas, y luego las europeas. Bueno, también si nos vamos ya a poner quisquillosos, pues tendríamos elecciones de renovación completa de los cabildos en Canarias y de los consejos insulares de Baleares. Es decir, que quedaba muy poquito, ha quedado sin renovar. La Generalidad en Cataluña fue en diciembre del año 2017, es decir, hace relativamente poco tiempo, y quedaría pues Galicia y el País Vasco, que en breve pues tendrán elecciones. Así que ha habido demasiadas elecciones en España últimamente y el personal pues no está por la labor. Esto no hace falta que se hagan encuestas, no hay más que vivir aquí y saberlo por lo que comentan los amigos y familiares y los vecinos. Es decir, que hay cierto hartazgo de política y de politiqueo. Y eso evidentemente lo saben en el Palacio de la Moncloa porque son malos, pero tontos. De tontos no tienen un pelo. Es decir, si al español de a pie, como os decía, le das a elegir entre votar o no votar, el próximo 10 de noviembre elegirá no votar.
y que se arreglen y se apañen con lo que hay, es decir, con el escenario electoral que quedó de las elecciones del día 28. Es por ello que Sánchez necesita un casus belli, es decir, un motivo para poder forzar estas elecciones, poder forzar la disolución de las cámaras y posteriormente la convocatoria electoral que, repito, nos llevaría a las urnas dentro exactamente de 2 meses, lo que significa que dentro de mes y medio estaríamos de nuevo en una angustiosa campaña electoral y dentro de un mes metidos ya en la vorágine de propaganda, de debates televisivos insoportables, etcétera, de propagandistas por un lado y por el otro, y esto pues la verdad es que como que no apetece demasiado, aunque ahora eso sí, gracias a internet, a redes sociales, Netflix y en fin la Wikipedia, pues podemos abstraernos bastante más de estas cosas. Hace unos 20 años pues no sucedía. Había elecciones y te las metían por todos los lados. No podías escaparte porque a fin de cuentas pues ponías la televisión o encendías la radio y te hablaban de eso. Pero bueno, el hecho es que necesita este casus belli y el casus belli lo acaba de poner en marcha, lo puso en marcha la semana pasada. A raíz, además, curiosamente, poco después de estas encuestas que le eran tan halagüeñas para sus esperanzas. El casus belli es la última ronda negociadora con Podemos. Cuando la semana pasada, lo recordaréis, presentó sus 370 propuestas, eran 370 para un gobierno de progreso, todo debidamente escenificado, que no da puntada sin hilo y parecía realmente que iba a anunciarnos pues algo así como que iban a enviar un hombre a la Luna o mejor todavía a Marte. No, estaba simplemente anunciando sus 370 propuestas que lo podía haber dejado en 10 o en 20, pero no, tenían que ser 370. Lo que estaba haciendo Pedro Sánchez era echar el último órdago a Pablo Iglesias y ya de paso, y no es menos importante, dando el pistoletazo de salida para la próxima y muy posible campaña electoral. El órdago consiste en eso mismo, en un órdago. Los que sepáis jugar al mus, pues ya sabréis lo que es. Es decir, que lo ha puesto todo encima de la mesa y es así. O lo aceptan todo, o ya está, Podemos, quiero decir, o se acaba la partida en el acto. No hay más. Es esto lo que hay y es mi última oferta, venido a decirles. Pero claro, la oferta que les ha hecho ahora es sustancialmente peor que la que les hizo hace 2 meses. Recordadlo, quienes lo siguieseis en su momento, allá por el mes de julio, cuando les ofreció pues un gobierno de coalición, una vicepresidencia, no sé si 2 o 3 ministerios, es decir, Pedro Sánchez fue bastante generoso en aquella oferta. Caray, una vicepresidencia es mucho decir, ¿no? La cosa se atascó porque al parecer Pablo Iglesias quería quedarse con esa vicepresidencia, pero al PSOE no le parecía bien. Decía, bueno, coloca a otro, cualquiera de tu partido, pero tú exactamente no. Luego ya, pues, el asunto naufragó porque vinieron a decir que no querían tener un gobierno dentro del gobierno, en fin. La cosa esta que tuvimos, el espectáculo este que tuvimos, bastante aburrido, por cierto, a finales del mes de julio, justo antes de las vacaciones. Bien, pues eso es lo que les ofreció entonces. Ahora ya se han ido de vacaciones tranquilamente, todos ellos, por supuesto. Estos no sacrifican un día libre así les maten. Ya están de nuevo de vuelta en las Cortes y han decidido que les van a hacer, en el PSOE, que van a hacerles una nueva oferta y esta oferta es bastante peor. Es decir, tienen que conformarse les han dicho que perfecto, que quieren la investidura y lo que te rondaré Morena, pero deben conformarse con puestos menores y periféricos, la dirección de algunas agencias y poco más. Aquí vendría una pregunta, que es la que yo me hice el otro día cuando vi la nueva oferta, a raíz de aquello de las 370 propuestas y tal. A ver, ¿qué ha cambiado en 2 meses para que pase de ofrecerles nada menos que la vicepresidencia y esos 2 ministerios y ahora les dé solo la dirección de algunas agencias menores? No, pues le va a dar la dirección que por supuesto no figura entre esas agencias. Estaba entre ellas la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que entregarles la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Podemos pues parece casi hecho a propósito para fastidiarles, porque ellos querrían otra cosa, no llevar estos asuntillos sobre el mercado de valores, sino que les diesen el Centro Nacional de Inteligencia, algo así. Pero bueno, les estaba ofreciendo eso, que es bastante menor y peor de lo que les daba hace un par de meses. ¿Qué es lo que ha cambiado entre ambos meses? Nada, en este tiempo, que es muy poquito, menos de 2 meses de hecho.
Pues ha cambiado que en julio Pedro Sánchez quería gobernar ya mismo, en ese mismo instante, y necesitaba la investidura, quería irse de vacaciones, una palabra, irse a Doñana o a donde haya estado por ahí, por las Españas, quería irse ya como presidente del gobierno investido, como tal, y no como presidente del gobierno en funciones, que es como ha tenido que hacer las vacaciones este año. Bien, pues quería gobernar en ese momento y ahora prefiere pasar por las urnas. Ya directamente ha desechado la posibilidad de gobernar antes de que termine el fin de año, de que se llegue a un acuerdo, y es mejor ir a las elecciones porque las encuestas me están dando muy bien. Es decir, ahora quiere que la negociación fracase, por decirlo así brevemente. Si no lo hace y en Podemos aceptan de buena gana la humillación, que también podría suceder, pues ni tan mal. Tendrá su apoyo a un precio muchísimo más bajo que hace mes y medio. Es decir, que gana pase lo que pase. No está mal pensado, ¿eh? Si nos aceptan este órdago, fenomenal. Habremos comprado un apoyo a un precio bajo. ¿Que no nos lo aceptan? Pues directamente vamos a elecciones. Claro, si nos ponemos ahora en la visión o la posición de Podemos, vemos que ellos pierden pase lo que pase. Es decir, si aceptan la oferta actual, recibirán una humillación antológica, preludio además de otras que no tardarán en llegar, porque esto de las humillaciones, siempre que alguien le consientes que te pase por encima, te va a pasar por encima muchas más veces. Esto se da en política y se reproduce en todos los ámbitos de la vida. Eso por un lado, y luego por otro, si se niega a aceptar las condiciones, estas condiciones leoninas, tendrá que enfrentarse a unas elecciones a las que no quiere ir. ¿Por qué no quiere ir Pablo Iglesias a nuevas elecciones? Pues porque teme encontrarse con el escenario esbozado en las encuestas. Es decir, que en el mejor de los casos se quede como está, y en el peor pierde algunos escaños. Claro, teme que dentro del partido se le levanten. Hasta ahora han aguantado bastante bien, pero podría suceder, más si cabe, cuando les ha salido una competencia, que hoy por hoy está en Madrid, la de Íñigo Errejón, que tiene un partido que solo opera en Madrid, pero que podía pasar a operar a nivel nacional. Es Más Madrid, pues llamarlo Más España. Bueno, el caso de Errejón se llamaría Más Estado Español, le pegaría más tanto a él como a sus propios votantes, pero bueno, el hecho es que teme que la cosa se le desmadre y que pase de los diputados que tiene, que ya son pocos en comparación con los que tenía en las anteriores elecciones, a convertirse en algo puramente testimonial. Resumiendo, que se juega bastante. A las elecciones, Sánchez llegaría además con un nuevo relato, elaborado para consumo de los votantes de Podemos, y con un montón de medios de comunicación deseando transmitir ese relato como correas de transmisión. El relato vendría a ser algo así como consistiría en transmitirles la idea de que no quería él ir a elecciones. Sé que es muy duro para todos vosotros, no queréis votar porque ya habéis votado muchas veces, os estoy pidiendo un sacrificio último antes de una era de paz y prosperidad, que va a ser la de mi gobierno, pero que sepáis que si vamos a elecciones es porque Iglesias así lo ha querido. Es su culpa. Se ha negado a formar un gobierno de progreso con 370 medidas y además en un gobierno en el que ellos iban a participar y bla, bla, bla. ¿Y todo por qué? Pues porque él quiere un sillón para él solito en el Consejo de Ministros. Y no un sillón cualquiera, sino nada más y nada menos que la vicepresidencia del gobierno. Claro, a estos votantes, además de eso, les da un programa que en muchos puntos está calcado del de Podemos. Los 370 puntos estos, no había más que echarle un vistazo así por encima, pues era esencialmente un podemismo destilado. Teníamos más impuestos, más gasto público, subir las pensiones, que sí, subir todavía más el SMI, feminismo, ecologismo, etc. Es decir, que le había canibalizado de manera literal el programa a Podemos y lo estaba vendiendo como si fuese propio. No digo como si fuese, es que ya es propio el PSOE. Es decir, que su única obsesión hoy por hoy, la de Pedro Sánchez y sus estrategas de campaña, es traer cuantos más votos o más votantes de Podemos, mejor. En Moncloa consideran que si a esos votantes que se traen le suman lo de agitar el espantajo de la derecha, ya sabéis, el trifachito y demás ocurrencias, pues pueden baularse 1 millón de votos o 1,5 millones de votos extras sin demasiado esfuerzo. Ese 1,5 millones de votos extra es justo lo que necesita para colocarse en la horquilla de lo que os decía antes. 140, 150 escaños
que es exactamente lo que persigue, para poder llegar ya con autoridad y pedir que, por favor, que gobierne y que a Podemos no le queda otra opción más que apoyarle. En tanto que el centro-derecha sigue dividido en 3 partidos, el plan de Redondo parece una apuesta sin fisuras. Si miramos así de manera general, parece que está bien pensado y que lo tiene todo, prácticamente todo, bien atado. Pero claro, los planes no siempre salen bien. En política, de hecho, suelen salir mal. Cuanto más enrevesado es un plan, peor sale. Antes se da el batacazo. Tal vez Redondo no vea fisura alguna en su plan maestro, pero claro, tenerlas las tiene. Por un lado, el recurso al miedo a la derecha, que propulsó la participación en abril hasta el 71%, creo recordar, y que además buena parte de esa participación se dirigió a votar a partidos de izquierda, pues podría ser que ahora ya no funcionase. Es decir, ese mismo recurso ya no surtirá el mismo efecto. Por un lado, porque está muy sobado, no puedes decir a la gente que viene el lobo, vuelve a venir el lobo y tal. Y luego porque ninguna encuesta da la victoria al PP, Ciudadanos y Vox. Ni pactando, ni sin pactar, ni nada. Ni siquiera la posibilidad de formar gobierno, como han hecho en Andalucía o en Madrid. Eso por un lado. Luego, por otro, es mucho suponer que el votante de Podemos vaya a cambiar su voto por las buenas. Y además a estas alturas. Si ya no lo hizo en abril, cuando la formación pasaba por sus horas más bajas. Estaban realmente en las últimas. En las europeas del 26 de mayo, fueron un mes después o casi un mes después de las generales, Podemos aguantó bastante bien el tipo. Y lo tenía chungo, lo tenía difícil. Perdió solo un escaño con respecto al año 2015 y obtuvo, aun con todas, 2.200.000 votos, si mal no recuerdo. De hecho, las encuestas les están dejando como están. No les están quitando apoyos. Tampoco se los están dando, pero no se los están quitando en torno. Como os dije antes, el 14, el 15% de los votos, más o menos. De manera que podría suceder que una parte del electorado socialista se quede en casa. Es una posibilidad por cansancio o porque no ven que la derecha vaya a llegar al poder, que es a lo que a muchos de ellos les movió en las últimas elecciones. Y los de Podemos, en cambio, sean capaces de movilizar a sus 3 millones y pico de votantes, entregados, los más fieles. Eso lo que conseguiría no cambiaría nada, dejaría el mapa electoral pues tal y como lo tenemos ahora. Y entonces sí, a Pedro Sánchez no le quedaría otra que conceder a Podemos lo que ahora les niega. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Empezamos la semana con una buena noticia mierder que nos trae Alberto desde Málaga. Vamos a escuchar que nos la cuenta él y además nos la cuenta muy bien. Mira, te quería comentar. Esto ha pasado en Málaga, en el que una de las calles principales de la ciudad iba el típico carruaje tirado por caballos para los turistas que den una vuelta por el centro de Málaga y la conozcan, ¿no? Esto yo creo que pasa en todas las grandes ciudades de España y posiblemente también en muchas de Europa, ¿no? Es una atracción turística, ¿no? Y en ese momento pues se les ha acercado un grupo de manifestantes anti maltrato animal. Y les han empezado a increpar de que tiren del carro, tira tú del carro, que no tire el caballo y demás. A ver, como yo lo veo, pienso que esto es una barbaridad, puesto que la única manera que hay de que un caballo o un mulo o un burro, no sé qué era, me parece que era un mulo, viva y tenga cabida en nuestra sociedad, es por ocio, ¿no? Es decir, por montar a caballo o por atracciones turísticas. Si no fuese porque para la guerra ya no se utiliza, para arar el campo tampoco se utiliza, o sea, no tienen sentido para la humanidad. Aparte de estos dos o tres usos que te estoy comentando ahora, ¿no? ¿Y cómo lo veo yo? Pues que seguramente, si no fuese porque sí que le damos uso a los caballos o mulos, en este caso, mulas, para el uso turístico o para la monta y las ferias, pues habrían desaparecido, pues porque no les echaríamos cuentas y seguramente habrían desaparecido, ¿no? No creo que sea un maltrato animal el utilizarlos para este cometido.
Y bueno, pues una de las barbaridades a las que está llegando el ser humano desarrollado en el siglo XX, que increpan a otros, que precisamente gracias a que ellos tienen caballos y los emplean en el uso turístico, ese caballo y ese mulo pues está bien cuidado y sobrevive, ¿no? Cuando este grupo de antimaltratadores animales, pues seguramente, primero que no conozca lo que es la vida en el campo y lo que es la vida equina, no haya puesto un duro en su vida por salvar a este tipo de animales, ni tampoco sepa cómo tratarlos o bueno, pues cómo cuidarlos para que, bueno, que vivan mucho más, estén sanos, para poder dar su labor durante muchos años, ¿no? Bueno, Alberto, no en todas las ciudades hay coches de caballos para paseos, es decir, no hay calesas. En Madrid no hay, y bien que lo siento porque me gustaría muchísimo poder darme un paseo de vez en cuando en calesa por los madriles con un calesero vestido de librea al estilo de la corte, pero es un gusto que mi propia ciudad nunca ha conseguido darme, a pesar de que en muchísimas ciudades españolas y por supuesto de toda Europa es un servicio que existe, creo que es caro, eso sí, pero darse un paseo en calesa es de los mayores placeres del mundo, ya lo decía hasta el propio Borges. Pero bueno, he visto el vídeo que nos comentas, lo había visto ya, lo había visto ayer porque me lo mandaron por WhatsApp y la verdad es que me dio un poco de vergüenza ajena, si te soy sincero, viendo cómo estas chicas, bueno, chicas y mujeres se echaban encima del calesero y le empezaban a gritar, ¿no? Tira tú del carro, le decían. En fin, me dio pena. Pobres mulos, pobre calesero, pobres turistas. Menuda imagen se van a llevar de Málaga, que por lo demás es una ciudad hospitalaria como pocas en España, ¿eh? A ver, un mulo es un animal de carga. Su función es esa. Es su razón de ser, no tiene otra. Antes se empleaba para todo, como bien dices, para la guerra, la agricultura, para todo, para cargar carros, por supuesto, pero no carros con turistas, sino carros cargados de mercancías. Y hoy pues se utiliza para tirar de las calesas y poquito más. Los dueños de esos animales que los utilizan para estas cosas pues tienen que cumplir con una normativa que persigue obviamente evitar el maltrato animal. Son además animales muy visibles porque los vemos en los centros de las ciudades, tanto los caballos como los mulos que se dedican a este tipo de servicios. No están metidos en una granja donde nadie los puede ver. En Sevilla, que son muy tradicionales las calesas, todos hemos visto y nada más nos quedamos mirándolos, la calesa en sí, por supuesto, y también a los caballos, y por lo general están bien cuidados. Vamos, no sé yo mucho de caballos, pero no se les ve delgados, esqueléticos, ni con problemas de salud. A ver, en el caso hipotético de que el calesero no cumpla la normativa, pues estas señoras no tendrían más que denunciarlo en una comisaría, aportando las pruebas, lógicamente. Le hacen unas fotografías a los mulos, pues los tiene desnutridos, en muy mal estado de salud, se les cae el pelo, qué sé yo. Con esas pruebas se presentan en comisaría y automáticamente actuaría la policía. Ya está, se le condenaría, le sancionarían y quizá, oye, le quitaban los mulos. Pero claro, no se trata de eso, por si no te has dado cuenta, sino de armarla en la calle para generar un conflicto, que es, a fin de cuentas, de lo que vive esta gente. En fin, esto es cada día, no sé si cada día, pero sí, cada 2 o 3 días tenemos una de estas. Y además, ahora como las cosas van tan rápido con el WhatsApp y con las redes sociales, pues nos enteramos de todo. Vivimos en una era dorada del fanatismo y de la intransigencia, y además se empeñan a diario en hacérnoslo ver. Por cierto, cuando empecé a ver el vídeo, ahora que me estoy acordando, me pareció oír que en lugar de que tira tú del carro, pues me pareció oír viva el tío del carro. Luego ya una dice lo de no te da vergüenza. Y bueno, ya vi que efectivamente le estaban imprecando y no vitoreando. Pero bueno, vamos a seguir con Jesús, que es un oyente de la Contra, que nos trae un tema del que, aunque os parezca mentira, nunca se ha hablado en este programa. Buenas, Fernando. Yo quería hablar sobre el asunto del graffiti, porque yo soy un aficionado al graffiti y en España últimamente está habiendo mucho revuelo, los periódicos están dando muchas noticias y tal, porque están queriendo llevar la opinión pública hacia la condena del graffiti, porque está habiendo muchos repuntes en la violencia que se utiliza a la hora de pintar los trenes y las medidas de seguridad que se utilizan. Y hay muchos cafres también que hacen muchas liadas y no lo hacen todo lo bien que pudieran. Pero también yo sigo viendo un punto de romanticismo y de encanto clandestino en todo el tema que rodea este mundillo. Y
No sé, me gustaría saber qué piensas de todo este tema, del mundo del graffiti y sobre todo de los treneros. Me encanta el programa. Buenas noches. Bueno, Jesús, a mí esto del graffiti, pues la verdad es que me parece muy bien si lo haces en una pared que es de tu propiedad o lo haces pero no es de tu propiedad, pero tienes permiso para hacerlo. Respecto a los valores estéticos del graffiti, pues hay de todo, ¿no? Hay grafiteros con mucho arte que hacen unas cosas muy bonitas y otros que simplemente garabatean. Yo he visto grafitis en Madrid de todo tipo y algunos son bien chulos y da gusto mirarlos. Desde el tren en algunas zonas, por ejemplo, cuando sales de la estación de Príncipe Pío, quedan a la derecha, sí, a la derecha, quedan una galería de grafiti gigantesca. No sé si lo hicieron de manera ilegal o Adif, que es la propietaria de la infraestructura ferroviaria, les dejó pintar, pero llevan muchísimos años ahí y la verdad es que esos grafitis están hechos con mucho gusto. Ahora bien, si lo haces porque lo que te llama es el mundillo de lo clandestino y la cosa romántica y tal, pues bien, hazlo, pero trata de que no te pillen haciéndolo. Y por supuesto, en el caso de que así sea, de que te cacen, asumen las consecuencias. Es decir, no agredas al que te ha pillado, como ha sucedido recientemente en el metro de Madrid y también en el metro de Barcelona. Porque el graffiti siempre fue ilegal, con un toque romántico, pero también siempre fue pacífico, ¿eh? Es decir, cuando aparece el guardia, pues automáticamente los grafiteros salen corriendo. Ahora bien, este tema de los trenes, los treneros que has llamado, supongo que sean los que pintan los trenes, es especialmente llamativo porque, por un lado, se juega la vida, es decir, para pintar trenes se tienen que meter, muchas veces los pintan en las mismas estaciones y otras veces se meten en los depósitos tanto de Renfe como de las compañías de metro. Se juegan la vida propia, evidentemente, y eso por un lado, y luego por otro ocasionan un gasto a la compañía. Ya está. Que un gasto de la compañía que tiene que poner no olvides, el metro de Madrid es público, igual que Renfe. Y lo mismo sucede con todos los tranvías que pintan. Y además provoca que ese tren se retire de la circulación para repintarlo, lo que ocasiona un perjuicio al resto de usuarios, que ven como hay menos frecuencias, porque un tren que debería estar circulando y llevando gente por las mañanas a su trabajo, pues tiene que estar en un depósito mientras otros tipos pues se dedican a limpiarlo y a devolverle su pintura original. Es decir, que yo sinceramente esto de pintar trenes, pues no le veo la parte positiva, pintarlos de manera clandestina, no le veo la parte positiva por ningún lado, sinceramente. Bien, vamos ahora con Carmen, que tiene una precisión sobre una cosa que dije ayer en la contrarréplica. Has comentado en la contrarréplica del día 8 de septiembre que Hispania, la voz Hispania, que efectivamente es de origen fenicio, significa tierra de conejos. Te querría precisar que no es un tema tan pacífico. En el siglo XVIII, un erudito, es que ahora mismo no recuerdo el nombre, avanzó esa tesis porque derivaría de la palabra fenicia que era sapán, que venía a ser conejo. Sin embargo, Cuchillos, José Luis Cuchillos, que era un gran, bueno, ya fallecido, que era el mayor experto español que ha habido en lengua fenicia, en su libro que es Gramática Fenicia Elemental de 1997, precisa que la voz Hispania efectivamente viene de una palabra fenicia de finales del segundo milenio antes de Cristo, pero que derivaría de una palabra que significa tierra del norte, porque los fenicios alcanzaban la costa de Hispania desde África. Ellos desde Fenicia, bordeando la costa, recorrían África porque ellos navegaban pegados a la costa y llegaban a África y ya desde África remontaban hacia España. Pero bueno, también hay otra teoría que es tierra de los metales, también por otra palabra. En fin, que hay cierta controversia, pero yo me inclino más por la teoría de Cuchillos. Y solamente también otra precisión, y es que los fenicios sí, buscaban metales, buscaban tierra, porque ellos tenían poca tierra para vivir en sus solares, entonces ellos buscaban sitios donde poder establecerse, establecer familias, establecer gente. Y aquí en Hispania en concreto también buscaron el esparto, que ellos llamaban lino blanco y que incluso se lo vendían a los persas y hacían comercio con él y utilizaban el esparto para la cordelería de sus naves. Y de hecho Cartagena se llamaba Cartago Espartaria y la zona de Cartagena era el Campus Spartarius. Nada más, un saludo.
Pues no conocía yo esa tesis de la Tierra del Norte y la verdad es que me parece muy interesante, Carmen. Y es plausible, ¿eh? Ojo, es plausible porque efectivamente los fenicios llegaban desde Oriente cabotando por la costa africana, no por Grecia e Italia, que es el camino más rápido, lógicamente. Si tú quieres ir pegado a la costa en un barco, desde aquí hasta Oriente Medio, pues lo más rápido y seguro es pegarte a la costa de África, que es una costa mucho más lisa, no es tan recortada como la costa norte, que está formada por tres penínsulas, cuatro si sumamos la anatólica, y más una costa recortadísima. Pero bueno, el hecho es que llegaban por ahí y además en el camino fundaron colonias como la ciudad de Cartago. Luego la de Cartagena en Hispania la fundaron los cartagineses. Los que habían fundado Cartago la fundaron en el siglo III a.C., si mal no recuerdo, y la llamaron igual que su ciudad originaria, es decir, Cartago, que era Cart Hadasht, que significa ciudad nueva. Es decir, tanto Cartago como lo de Cartago Nova se lo pusieron los romanos posteriormente. Eso de Cartago Espartaria creo que ya es de la época bizantina. Pero vamos, mucho antes de Cartagena ya habían fundado otras ciudades, otros establecimientos con puerto, como el caso de Cádiz, que eso lo comentaba ayer en la contrarréplica, es la ciudad más antigua de Europa Occidental, Adra, Almuñécar, la propia Ibiza, la ciudad de Ibiza. En fin, que la historia de los fenicios en España es muy desconocida y además muy apasionante. Pero vamos, ya sabes que por un lado está lejana, lejana en la historia. Estamos hablando de 2500 años, ¿no? Y luego, por otro, la historia la escriben los vencedores y las guerras púnicas las ganó Roma, que es de donde provenimos nosotros. Muy bien, pues con esto vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla, cambia el tercio radicalmente sobre el tema este de Cartago y los fenicios. Nos habla de Boris Johnson. Tratar de pirulear y ningunear al Parlamento con triquiñuelas legales, con vistas a calzarles unas decisiones discutibles y bastante radicales, está dentro de las opciones del primer ministro. Pero como esta deriva irrita a todo el Parlamento, afín y no afín, y asusta a todos los que dudan, que no son pocos en un Parlamento segmentado por ideologías, patrioterismos y fobias, la respuesta en forma de bofetada, traición, arrastre y bloqueo de la acción de gobierno es perfectamente entendible. De nuevo, clamores y lamentos ante el espectáculo político británico y de nuevo nada útil en relación con lo que se avecina. Boris, mientras tanto, confirma su fama de vivales, pero agota sus opciones de salir vivo de su gestión del Brexit. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado esta primera contracrónica de la semana del 9 de septiembre. Ya sabéis, mañana habrá más, así que aquí os espero. Hasta mañana, amigos.